Oli, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? Espero que estén súper bien. Bueno, mientras esperamos que se unan los compañeros, voy a compartir ya mi pantalla y esta vez muy pocos participaron en el foro. Sí, acuérdense que eso tiene un puntito. Toda mi pantalla. Ok, sí, está leyendo sus respuestas. Ok, este, ahora sí. Bueno, lo que le estaba diciendo en cuanto al foro, traten de participar si tiene sus puntitos, eso. Y así de paso yo también conozco un poco más ustedes, sus opiniones, qué les pareció la clase, qué les movió, qué no les movió. De estas 5 personas que respondieron esta vez, casi todos coincidieron en el tema de que en cuanto a las altas capacidades, consideraban que estas personas quizás no necesitaban un apoyo emocional porque siempre era como, bueno, ya saben todo, ya, ¿en qué más lo que puedo servir, verdad? Olvidándose totalmente de la parte emocional, porque ya tenían todo resuelto, pues. Y me gustó que uno de ustedes, no me acuerdo quién, pero puso el tema de que uno se frustraba mucho cuando se equivocaba, uno que conoció a alguien con altas capacidades, y me hizo acordar mi época de colegio nomás, cuando mis compañeras y compañeros que eran abanderados, lloraban porque sacaron 4 en vez de 5, ¿verdad? Y tenían así un nivel de autoexigencia enorme, entonces se castigaban mucho a ellos mismos y los demás le decíamos así, que qué ridículo, está llorando por un 4, ¿verdad? Nosotros acá totalmente aplazados, yo me tengo que ir a febrero, a marzo, ellos llorando, ¿verdad? Por un 4, pero es interesante ahí precisamente cómo de adolescente quizás todavía no hay esa empatía o no reconocemos que para este adolescente, un 4, ¿qué significa? ¿Sí? De que alguien que siempre hace todo bien se equivoca. También algo interesante es el tema del buscar la validación de los otros cuando uno es adolescente. Entonces, ¿me van a dejar querer si me equivoco? ¿Sí o no? Entonces, me gustaría conocer sus respuestas, ¿sí? Bueno, ya son está por ser y 10. Entonces, hoy tenemos la unidad de excepcionalidad sensorial. Vamos a ver la excepcionalidad visual y luego la auditiva si es que nos da el tiempo. Personalmente no me siento, no digo capaz, pero siento que yo no soy la ideal para hablar de esto porque no conozco muchos casos en comparación con la profe que imparte esta materia en modalidad presencial, es Marta Vallejo. No sé si le ubican a la profe. No, no escucharon hablar de ella, no le vieron nunca. Algo, a ver en el chat dice. No, profe. Ok. Bueno, la profe Marta Vallejos es no vidente. Sí, la única vez que yo le vi allá en el claustro, tenía su bastón y en los lentes. No tuve la oportunidad de hablar con ella todavía, pero ella toma esta materia en el grupo presencial, ¿sí? Entonces, considero que ella esa clase sí lo puede contar desde su propia experiencia. Y yo máximo mis alumnos que tengo una que también es no vidente en la UCA y es el caso más cercano que tengo, ¿sí? Entonces, nada, estaría bueno que también alguna vez por ahí si hacemos un foro o alguna charla especial que la profe Marta nos cuente un poquito desde su experiencia, ¿sí?
Esto también lo que tiene que ver con la parte visual y auditiva. Nosotros como psicólogos quizás no podemos hacer mucho en la parte de diagnóstico e intervención, como si en los problemas conductuales o emocionales, pero sí podemos ayudarles a los otros profesionales a detectar con más facilidad, ¿sí? Que nosotros estemos al tanto de qué presentan o no nuestros pacientes, ¿sí? O alumnos, las que se quieren ir a educacional, por ejemplo, ¿sí? Acá es importante también recordar que nosotros no elegimos qué paciente nos va a tocar, no sabemos cómo nos vienen los pacientes, entonces em, es importante que nosotros como profesionales manejemos esto porque es una barrera, ¿sí? En lo que justo estamos hablando con los chicos de aprendizaje, uno es que si a nosotros que somos normales, entre comillas, ya, nos cuesta ir al psicólogo y que nos haga una evaluación correcta. Imagínense a estas personas que tienen otra vez una barrera muy grande, ¿sí? Primero empezar con la parte visual y después auditiva, entonces, ¿sí? Bueno, la excepcionalidad visual. Es el libro de Sánchez en el que estamos ubicados. Hay algunas palabritas que yo cambié porque se iba mucho hacia la educación y usaba términos que quizás ya son un poco obsoletos, ¿verdad? Pero siempre en nuestro librito guía. Bueno, dice que es un deterioro visual permanente a pesar de que alguna medida correctiva influye desfavorablemente en el desarrollo del individuo. El término incluye ambos, a los parcialmente videntes y a las personas con ceguera, ¿sí? Entonces, acá a mí, como si fuese que estamos evaluando en psicología que dice, influye desfavorablemente en el desarrollo, ¿sí? O sea, sí o sí tiene que estar causando un problema de, como dicen, el desarrollo, ¿verdad? Ya sea en la parte del aprendizaje, si nos vamos a los colegios, en la parte de, qué sé yo, aprender a manejar, no está logrando distinguir los colores del semáforo, sí, estas cosas que están poniendo una pequeña dificultad o una dificultad muy grande al punto que ya se vuelve una discapacidad, ¿sí? Entonces, dice, la ceguera y el deterioro visual son definidos en términos agudeza visual o la habilidad para ver formas a una distancia específica. O sea que así se mide la agudeza visual, si es que yo puedo o no ver un objeto de acuerdo a qué tan cerca esté de mí. En el libro ahí especifica todo el tema del sistema 2020, que siempre lo es visión 2020, ¿verdad? Desglosa más esa parte, pero como nosotros nos vamos a tratar así, nosotros nos vamos a diagnosticar eso, es como que lo dejé a un lado. Ustedes igual lo van a leer y ahí dice luego. La agudeza visual es usualmente medida en las personas presentan un problema para leer o discriminar objetos a una distancia aproximada de 20 pies o 5,6 metros. ¿Sí? Les digo, ahí explicaba mejor de, por ejemplo, 18 de 20 es este tipo de discapacidad, 15 de 20 este tipo y así más largo, pero nosotros tenemos que manejar por lo menos un poquitito estos temas de que la ceguera y el deterioro visual están relacionados con la agudeza visual. Así yo voy a medir la ceguera o el deterioro con la agudeza visual de la persona, ¿sí? Ahora, estos, estas discapacidades, estos trastornos, si le queremos llamar así, o estas enfermedades, condiciones, puede ser hereditario, como puede ser adquirido a través de accidentes, ¿sí? Entonces, de las dos aristas podemos ver, ¿sí? Sobre todo los que tienen una predisposición genética, en el caso de diabetes también, sí que vamos a ver un chiqui más adelante. Esto es algo con lo que la persona puede venir o le puede pasar en cualquier momento de su vida y es algo que puede empeorar con el tiempo en el caso de algunas enfermedades progresivas cómo quedarse estancado, ¿sí? Algunos tienen solución correctiva, que es usar lentes, hacer ejercicio. El ejercicio, no sé si alguna de ustedes se le, tuvieron que hacer el ejercicio visual de que se le pone así en el aparato y tienen que mirar.
el conejito que se separa y que se une, se separa y se une. Pues, en mi caso, yo tuve que hacer esos ejercicios. A mí se me detectó que yo no tengo miopía, astigmatismo, no tengo nada. Solo que el músculo de uno de mis ojos es muy aragán. Entonces yo tenía que hacer esos ejercicios para mejorar mi visión porque era un peligro que yo maneje de esa forma y siempre me da dolor de cabeza. Y mi corrección que se me dio es un lente, ¿sí? Entonces yo cuando trabajo con la compu puedo estar así unas horas sin problemas, pero eventualmente ya me cansa mucho la vista, entonces necesito mi lente, ¿sí? Entonces hay una manera de corregir que dentro de todo es usar un lente y ya, sí, a veces es un poco molesto, pero en mi caso al menos es solo para trabajar. Hay algunos que ya necesitan un lente que se llama luego el permanente, que es sacarse para dormir o para bañarse quizás, ¿sí? Entonces va a variar, depende del caso, del diagnóstico que tenga el paciente para saber cómo solucionar. Hay algunos que quizás los lentes ya no es suficiente y tienen que recurrir a operaciones, pero otra vez eso ya no nos toca tanto a nosotros. Lo que sí nos puede tocar a nosotros es hacer este acompañamiento emocional, ¿sí? En el caso de que nos toque un paciente que perdió la vista en un accidente y ahora tiene que cambiar toda su vida de vuelta, ¿sí? Es un golpe muy fuerte, es un trauma muy fuerte, reaprender algunas cosas, o le dieron un diagnóstico que va a ir perdiendo la vista progresivamente, o alguno que va a entrar en cirugía, pero le tiene mucho miedo de que pase algo, ¿sí? Estas cosas al menos sí nosotros podemos encarar un poco mejor en consultorio, ¿sí? Los tipos de discapacidad visual es la severa, moderada y leve, ¿sí? Esto es lo que nos dice el libro. Hay otros autores que dividen en más categorías, por ejemplo, severa total o visión perfecta, por así decir, ¿verdad? Pero yo creo que con estos tres nos podemos manejar al menos, ¿sí? De profesional a profesional, porque si yo estoy tratando con un paciente que va a estar en este proceso de intervención. Si me dice, tiene una visión de 12,5 de 20 en la escala, yo psicóloga quizás no entiendo eso, pero si me dicen, tiene una discapacidad visual moderada, ya me hago una idea de quizás qué tanto está viendo esta persona o qué tanto no está viendo, ¿sí? Los tipos que hay miles y millones, en serio, cada caso es único, ¿verdad? Pero estos son así los grandes, los más comunes, los más famosos, que me imagino que algunos de ustedes tienen, de verdad, no, no prenden su cámara, así que no les veo. No sé si es que ustedes están usando lentes ahora, pero algunos al menos ya los conocen, ¿sí? ¿Qué dice? Es una amplia gama de condiciones que afecta la capacidad para ver dificultades leves hasta ceguera total, ¿sí? Y las causas más frecuentes dice que son errores refractivos, o sea, miopía, hiper, hipermetropía, Dios, me recuesta eso. Y el astigmatismo, esos son así lo que para mí al menos casi el 80% de la población tiene, incluso ahora con el tema de estar cada vez más expuesto a las pantallas y a la luz azul que lastima tanto la vista, desde muy chiquito ya vemos a los niños que tienen sus lentes, si están en preescolar y eso ya lo tienen, ¿sí? Entonces, ustedes saben, me imagino que la luz azul es muy dañina, lo de las pantallas, entonces no le tienen que dar a los niños pequeños eso, ¿sí? Porque ahí atrofia un poco el músculo. Bueno, errores refractivos, las cataratas que solemos ver en las personas que ya son muy adultas, en los adultos mayores, en los abuelitos, o incluso en nuestros perritos cuando ya están bastante viejitos, se ve como su ojito se va poniendo así celestito, medio blanco, ¿sí? El glaucoma, la retinopatía diabética, como les dije, los que tienen causa diabética, y la degeneración, ahí tenía que ser muscular relacionada con la edad. O sea que, psicología involutiva, nosotros vamos a ir perdiendo ciertas facultades, incluso la vista, ¿sí? Eso es un proceso inevitable, pero es algo que se puede retrasar con la prevención adecuada y la intervención a tiempo, ¿sí? Entonces, para tener así como una vaga idea de qué son estas causas,
les puse así, la miopía que ve bien de cerca, pero no de lejos. No, me pueden responder ahí en el chat así en la manito quienes tienen esto, ¿verdad? Que les digo uno de los más comunes. ¿Qué quiere decir? Que está viendo bien de cerca y la imagen hace como un foco y fuera de foco, ¿verdad? De que la persona está viendo muy bien de cerca, pero de lejos es lo que ya le está costando. Esto, por ejemplo, es bastante fácil identificar en el aula, porque el pizarrón no está bien pegado al donde se sientan los alumnos. Hay un espacio. Y si la persona está ubicada del medio para atrás o constantemente está haciendo esto, movimientos con el cuello, así con la vista, como que frunce mucho el ceño, yo ya me puedo dar cuenta como profe, como psicóloga educacional o incluso como terapeuta si yo le doy, vamos a leer este cuento, hoy vamos a trabajar con esta ficha y si está haciendo eso o así lo pega su cabeza por la mesa quiere decir que algo le está costando, no está entendiendo bien o no está viendo bien, porque acá también hay que hacer un diagnóstico diferencial muy grande. No comprende qué está leyendo o no puede leer, ¿sí? Esas son las cosas que nosotros tenemos que preguntarle a nuestro pacientito, paciente adulto o adolescente o alumno, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Si es que realmente no está viendo las letras porque o se le juntan mucho o se le ve borroso o no está comprendiendo qué es lo que yo estoy escribiendo, ¿sí? Entonces, miopía es hipermetropía, es de bien de lejos, pero no de cerca, ¿sí? Ahí les puse el dibujito, el ojo normal, el ojo con esta condición y lo mismo. Uno está bien y el otro está como que el que está más cerca se ve borroso y lo que está más lejos es lo que se ve bien, por así decir, ¿sí? A mí me da mucha risa porque suelo ver así estos memes que es, por ejemplo, que vos le pasas tu teléfono o algo para leer a tus padres y tienen que hacer esto, ¿sí? Para, medio se alejan así si es que tienen el lente puesto y hay algunos que así lo te ponen. Entonces ahí es muy evidente que para leer bien qué es lo que yo le estoy poniendo cerca al celular acá tiene que alejarse, ¿sí? Entonces, ese gesto también es algo que pueden ustedes identificar si es que el paciente o el alumno tiene que hacer para leer. ¿Sí? Si yo le paso una ficha para que lea, si hace luego esto para tratar de leer mejor. Bueno, el astigmatismo, también súper común, es la visión borrosa, por así decir. Ahí el ojito explica mejor cómo entra mal la luz y hace que la imagen se vea algo distorsionada, ¿sí? Creo, tengo entendido que todas estas condiciones tienen grados a medir, por así decir. Entonces, ¿qué tan peligroso es que una persona tenga con un astigmatismo muy grave al volante, ¿sí? O que en clase nomás le esté costando mucho leer, ¿sí? Entonces, estos, los que vimos recién, todos, la mayoría se corrigen con lentes, ¿sí? Ahora, en casos muy graves, por ejemplo, cuando la miopía ya es, ¿cuánto era? 0,4, no, 4 punto algo, 4 punto algo para arriba, creo que ya uno ya se puede operar, ¿sí? Ahora, ¿qué tan accesibles son esas operaciones? Yo al menos no sé, tengo amigos que sí ya pasaron por este procedimiento, porque hay un médico muy famoso acá que se dedica luego a hacer esto. Le salió súper bien, me dijo así que el mundo fue de maravilla como de nuevo, pero otra vez es un seguro privado y fue muy costoso. Entonces, alguien que realmente tiene este problema y no tiene los recursos económicos, ¿qué le queda por hacer? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ver la manera de ajustar nuestros materiales de consultorio o de clase a que esta persona pueda ver, ya que existe esta barrera económica, ¿sí? Bueno, glaucoma también a él les puso un poco la explicación, que dice que hay una acumulación un poco acuosa en el ojo, ¿sí? Entonces es como que ahí esto está presionando los nervios. Otra vez, yo no soy doctora, no puedo explicar tan bien,
pero si ponen en Google imágenes así, glaucoma, van a ver lo que el ojito parece que tiene agua o gotas adentro o cambia un poco el color, ¿sí? Porque hay una acumulación de líquido, ¿sí? Bueno, la retinopatía diabética, como les digo, esto sí suele ser una causa un poco más hereditaria, ¿sí? Y sobre todo el no control de la diabetes. Afecta en esta parte, ¿sí? Los vasos sanguíneos, hay un poquito más de hemorragia, ¿sí? No sé también si ustedes acá tienen familiares con diabetes, pero saben que el diabético siempre tiene que cuidarse los pies, todo lo que tenga que ver con la cicatrización y la vista, ¿sí? No es raro encontrar pacientes que tengan esto que son diabéticos o fueron diabéticos alguna vez, ¿sí? O personas con diabetes que tienen problemas de la vista luego en general, ¿sí? Quizás no a un punto muy extremo de que no puedan luego ver en absoluto, pero una que otra dificultad, ¿sí? Y la degeneración muscular que estaba por la edad, ahí explica también cómo es el músculo que está sano, bien fuerte, funciona, y el otro como cualquier músculo por la edad, se vaya atrofiando de a poquitito, ¿sí? Entonces, al músculo estar atrofiado, va a costar más luego la vida. Pues hay un montón de casos, ¿verdad? Más causas y todo lo que quieran, pero estos son los más comunes al menos. Y nosotros, si es que vamos a tener paciente con estas características, tenemos que manejar mejor, ¿sí? Ahora, les digo que aprendan todo esto de memoria por si el día de mañana llegan a tener un paciente así, no, pero que tengan en mente que les puede llegar a tocar esto y van a tener que adaptar algún que otro material quizás para esto, ¿sí? Algo que yo no veo al menos, o sea, nunca me encontré con, es algún instrumento de evaluación psicométrica en braille, ¿sí? Por ejemplo, el inventario de presión de Beck en braille, yo nunca lo vi, ¿sí? La otra vez estábamos hablando del tema de los contextos, del idioma, de todo eso, que no había estos instrumentos en guaraní, por ejemplo. Entonces ahora esto también es como que le deja excluida a una población, ¿sí? Simplemente por no tener las facultades para. Entonces, esta persona probablemente si ustedes consideren que tiene que evaluarse con algún instrumento psicométrico, lo que le queda por hacer a ustedes es leer las preguntas y ustedes marcar, ¿sí? Entonces, eso sería, ¿sí? No es lo ideal, porque lo ideal sería que él responda por su cuenta y eso, pero si no hay formas de adaptar estos instrumentos, no pasa nada tampoco porque cuesta nomás luego, ¿sí? Yo no sé si hay alguna asociación acá en Paraguay que se esté encargando de hacer esto, pero por el momento lo desconozco, ¿sí? Bueno, el tema de la detección, como les digo, nosotros diagnósticos propiamente no vamos a hacer, pero estas cosas sí ya podemos comenzar a notar. Entonces, bajo dominio de la habilidad de la lectura y la escritura, ¿sí? Cuando estábamos hablando de la parte del lenguaje, ¿sí? Por eso que nosotros vamos a trabajar con muchos profesionales a la vez, porque él no está escribiendo, ¿sí? No entiende qué está escribiendo la profe, no ve qué escribió la profe, no recuerda qué escribió la profe o algo más está pasando, ¿sí? Entonces, por eso, el bajo dominio de habilidades, la lectoescritura, ¿me tiene que llamar la atención? Sí. Ahora, en recomendar o sugerirle a los padres una evaluación con el oftalmólogo o con audiólogo para ver en dónde está fallando, ¿sí? Que por eso no está captando. Algo, por ejemplo, que a mi hermana del medio le pasó es que en clase de física ella comenzó a bajar muchísimo sus notas. El profesor se dio cuenta porque ella los problemas así de física, el razonamiento estaba correcto, estaba todito bien su procedimiento, pero los números eran lo que estaban mal. O sea que ella entendía qué lo que era que tenía que hacer para resolver, solo que de la distancia de ella a la pizarra ya no estaban distinguiendo cuándo era un 6, cuándo era un 8, cuándo era un 1, cuándo eran, ¿sí? Entonces, estas son las cosas que nosotros como profes tenemos que estar un poquito más atentos, ¿sí?
En el caso de los que no quieren ser profe o no les interesa esa área, igual es algo que ustedes pueden notar o en sus hijos, primos, sobrinitos, quien sea, así que les llame un poco la atención. Entonces, por eso siempre es bueno que a los más pequeños se les trate de estimular mucho con la lectura, ¿sí? Nos vamos a ir a comprar la cena. Bueno, mientras estamos en el auto, que me lea los carteles, ¿verdad? No es necesario que para que estimular la lectura siempre sea en un escritorio, con mi velador y un cuento, ¿sí? Sino que estas formas un poco más no formales igual es algo que pueden hacer. Bueno, escuchan y hablan mucho mejor de lo que escriben y leen, porque no hay problemas en la parte del lenguaje, ¿sí? Están entendiendo, comprenden, aprenden, escuchando, pero a la hora de escribir y leer hay una dificultad en reproducir la parte gráfica, ¿sí? ¿Cómo era que, a ver, si yo quiero escribir hola, cómo era la H? Porque yo no vi bien cómo se hacía la H y la O creo que era así, entonces van a tratar luego de no hacer estas actividades. Desarrollo lento, obviamente al bajar la parte de lectoescritura, en la parte del desarrollo total va a bajar también. O sea que si yo tengo problemas en leer y escribir, luego voy a comenzar a fallar en historia, en matemática, en ciencia, ¿sí? Ya hay luego un pequeño retroceso, ¿sí? Por eso siempre hablamos de que es súper importante el diagnóstico y la intervención temprana. Mientras más pronto yo me dé cuenta de esto, mejor. En el caso de los adultos, también. En el caso de que es progresivo, apareció de repente una enfermedad, es un poco más difícil de detectar que, por ejemplo, si yo tuve un accidente, porque puedo rastrear a que yo estoy comenzando a ver así desde que me pasó esto, ¿sí? Entonces ahí es mucho más sencillo. Lo dice, sostiene los libros y papeles a una extraña distancia y pierde el lugar de una página. Lo que le estaba diciendo, o acerca demasiado, o hace así, o tiene que mover la cabeza de cierta forma para tratar de comprender qué es lo que está diciendo el texto. Ese es el más evidente, sí, que vos notás luego cuando no está pudiendo leer, ¿sí? En comparación con los otros. Bueno, muestra dificultad para entender los significados porque, como estábamos diciendo en la parte de la habilidad de la lectoescritura, ya hay un pequeño retraso. Por ende, el aprender cada palabra tiene su significado otra vez. Si yo no estoy leyendo, es como que voy a necesitar que alguien repita constantemente hasta que se me quede a mí en vez de anotarnos, ¿sí? Y luego se cometen numerosos errores en la lectura, o junta todas las letras, o se le ve así borroso, ¿sí? Entonces tratan de adivinar qué está diciendo, ¿sí? No es raro tampoco que en este caso se comiencen a frustrar mucho, ¿sí? Porque quizás si son muy chicos no entienden qué está pasando, ¿sí? Si son adolescentes, capaz se van a sentir como que algo está mal con ellos, ¿sí? Entonces eso es un problema. ¿Sí? Cuando tratamos con adolescentes y eso es delicado la parte emocional, ¿sí? Porque el autoconcepto está súper delicado ahí. Entonces, si yo me comienzo a equivocar muchísimo en la lectura oral, me expongo a que mis compañeros se burlen de mí, entonces voy a tratar de no hacer, de no leer luego o me voy a enojar mucho cuando me equivoco, ¿sí? Bueno, características para desarrollar una estrategia adecuada. Para la instrucción de cada estudiante es necesario identificar las características. O sea, todo lo que vimos recién, sí, es súper importante que yo me dé cuenta, pero tengo que tener en consideración todas estas aristas también. Por eso, trabajo en conjunto siempre. La parte intelectual, sí, en el libro habla de que hay evidencia que los estudiantes con discapacidad visual presentan un CI menor en ciertas áreas. ¿Se acuerdan? Inteligencias múltiples en la parte matemática, en la parte de la lectoescritura, se ve que los niveles son bajos, pero en la parte musical y kinestésica son muy altos, ¿sí? O sea que cuando hablamos la otra vez de la inteligencia que hay que potenciar en el que ya está bien y el otro hay que tratar de mantenerlo, acá podemos hacer esto, ¿sí? Bueno, ya a mí le recuesta
hacer esto, entonces, pero es muy bueno bailando, es muy bueno tocando algún instrumento. Entonces vamos a enfocarnos en eso, ¿sí? Vamos a enfocarnos en lo que es bueno y lo que no le está costando tanto. Entonces la parte intelectual yo tengo que medir también, ¿sí? Volviendo al tema de los test, el Raven, al menos que había dicho la profe Mau que es el que más se usa todavía para inteligencia, yo no conozco que haya en braille. Estaría muy bueno si ustedes lo averiguan por su cuenta y después me dicen, profe, mira, había sido sí existe, súper, ¿verdad? Pero yo no lo conozco. El Whisk, las cajitas son pintadas. ¿Ustedes ya aplicaron el Whisk o no? Escríbanme ahí en el chatcito para saber. Pero tiene unos cubitos que el paciente tiene que armar la figura que vos le mostrás. Entonces, ¿cómo voy a evaluar esa parte con alguien que no puede ver o tiene una dificultad enorme para ver? ¿Sí? Entonces, en la parte cognitiva lo mismo, ¿sí? ¿Qué tal está en términos de memoria? ¿Qué tal está en términos de atención? ¿Sí? Evaluar también todas esas otras aristas. En la parte académica lo mismo, hay académico y conductual, van muy de la mano, aunque no siempre uno está en el sistema escolar o en el sistema de educación terciaria, pero en la parte de la conducta, sí, les cuesta un montón leer, pero compor- hablando en términos comportamentales, tiene súper buena conducta, es súper responsable, tiene esta actitud de escucha, ¿sí? De siempre querer ayudar, ahí ya va un poquito también en la mano con la parte social, ¿verdad? Pero em, está dentro de, vamos a decir, lo esperable, lo deseado para un niño o un adolescente, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, yo ya puedo descartar ciertos diagnósticos que involucran luego toda la parte visual, con la conductual, con la cognitiva. Si, por ejemplo, no es que no está leyendo porque no quiere y es un oposicionista desafiante, sino que conductualmente se porta muy bien, solo que le está costando esta área nomás el problema, ¿sí? La parte social, lo mismo. Acá hay que tener en cuenta que todas estas discapacidades, todas estas excepcionalidades van a afectar la parte social y emocional, ¿sí? No, no hay manera linda de decirlo, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que forman vínculo entre las personas que requiere la vista, ¿sí? Entonces, de por sí, estas personas quizás ya se sienten un poco alejados, entonces uno más tiene que trabajar en la parte social y emocional para que se le incluya, ¿sí? Vamos a hablar, no sé, estamos acá hablando de esta serie nueva que salió, ¿viste? ¿Vos viste? Sí, yo vi. Y entonces, si queremos estar con esta persona, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de, no sé, cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, trabajar mucho la parte social de esta persona, de que hay grupos, hay actividades, hay círculos donde frecuentar, sí. Acá no me viene ahora mismo el nombre del centro, pero es así, un centro que especialmente, así como la Escuela de Sordos de Paraguay, la de los ciegos también tiene, pero no recuerdo el nombre. Entonces, hay manera de que se conecte con otras personas que tienen también su condición y se va a sentir escuchado y va a sentir lo que yo estoy sintiendo en comparación a mi amiga que quizás ella sí es normovidente, si ella ve sin problema. Entonces, yo puedo compartir estas dificultades como un grupo de apoyo, ¿sí? Estas son las cosas que tenemos que trabajar. La parte emocional también, les digo, probablemente, no voy a generalizar, pero probablemente la mayoría siente que algo está mal, algo falta, ¿sí? La vida sería más fácil si yo tuviera vista. Eso es lo que tiene que ver con lo que les pasé luego el artículo, o varios fueron, del capacitismo y el capacitismo interiorizado otra vez. Entonces, capaz el autoconcepto, la autoestima estén bastante bajitos y nosotros como psicólogos tenemos que trabajar en eso, desde la prevención, ¿sí? Que bueno, quizás.
en esto tenés dificultades, pero mira otras cosas en las que sos buenísima. Y hay personas que tienen dificultades en esas áreas que vos sos tan buena, ¿sí? Trabajar un poco desde las partes fuertes de esta persona. En la parte física también, ¿sí? De otra vez si requiere de estos apoyos, ¿sí? Si es que va a necesitar bastón o no, si va a necesitar los lentes o no, si va a necesitar cierto tipo de adecuaciones o no. En el caso de esta alumna, por ejemplo, es mi primer caso, me consta que no es el primer caso de alguien no vidente en la facultad, pero nosotros, por ejemplo, con la profesora titular no teníamos ni idea cómo hacerle las adecuaciones. Yo la otra vez le estaba preguntando cómo ella hizo para pasar estadística y psicometría, porque ahí toda era aplicación de test manual. Y lo que ella me dijo es que a ella la adecuación que le hicieron fue solo la parte, que ella lea solo lo teórico y todo lo que tenga que ver con aplicación de test y las tablas, hacer las discusiones y eso, no. Entonces, ¿es una solución? ¿Es una adecuación? Sí. ¿Es lo ideal? No. El ideal sería que existan instrumentos adecuados para este tipo de personas. La parte de estadística de las tablas, al menos no sé qué programa ustedes usan, nosotros usamos el Yamovi o el SPS y el programa que ella tiene instalado en su computadora que le dio este centro, em, no lee, se cuelga porque es un programa pesadísimo. En cambio, ella en clases, cuando nosotros le damos los materiales de lectura, ella siempre está con su computadora y su auricular porque tiene un programa que le lee, ¿sí? Entonces, así ella se maneja. Em, Funcionan los libros que están digitalizados, pero tenemos otros profesores que usan copias del año de, no sé, son viejísimas. Entonces, la fotocopia está un poco estropeada y el programa, si es que lo escaneó, no detecta bien las palabras, ¿sí? Entonces, ahí muchos profesores estamos en falta, porque ahora que tenemos una estudiante así, recién nos estamos esperando cómo vamos a adecuar, ¿sí? Y nosotros con mi profe de titular decimos, ¿cómo va a ser ella en sus pasantías? Porque va a tener eventualmente sus pasantías, ¿cómo ella va a hacer? ¿Sí? Entonces son cosas así que te ponen en perspectiva a uno. em, y nada, me gustaría saber, porque cómo va a ser su tesis, si ya habló conmigo de cuáles son las mejores maneras de hacer para la condición de ella, pero hay otras que nosotros nos preguntamos cómo podrá ser. Y acá en el caso de la profe Marta, por ejemplo, me encantaría saber cómo ella hizo su tesis, cómo se recibió de profe y cómo llegó a hacer todo esto, o sea, qué obstáculos tuvo en el camino y cómo logró superarlos también. Así nosotros los que no sabemos cómo hacer las adecuaciones, no estamos tan en falta, ¿sí? Yo no sé, sinceramente le digo que no sé cómo ella está dando esta clase. em, en presencial, ¿verdad? Me imagino que también debe tener el mismo programa que esta chica, pero hay otras cosas que me gustaría saber cómo hace, por ejemplo, el atender pacientes, ¿sí? Entonces, hasta ahí la parte física, y también tener en cuenta si existe lo que anteriormente se llamaba comorbilidades, ¿sí? ¿Qué otro, vamos a decirle, trastorno, qué otra dificultad tiene la persona, ¿sí? Porque a veces, aparte de ceguera, tienen hipoacusia, algún tipo de sordera o también algún problema motor, ¿sí? Entonces, evaluar todas estas partes. Y por último, la parte de la comunicación también, ¿sí? Porque nosotros aprendemos mucho con la vista, ¿sí? Muchos estímulos son visuales. Entonces, capaz tienen, o si fue muy de niño, va a tener dificultad para crear ciertos conceptos. Entonces, el lenguaje quizás está un poco limitado si es que desde muy chico tuvo esta condición, ¿sí? Entonces, evaluar también eso.
¿sí? Me di cuenta que ella es y 45 y justo ya expresamos que es una excepcionalidad auditiva. Entonces, vamos a cerrar acá. No sé si ya llamaron lista, ya pusieron sus... No, profe, no, profe. Bueno, ok. En lo que van pasando lista, en excepcionalidad auditiva, por ahí si les interesa, tengo una colega que hace cursos de lengua de señas de manera gratuita en, no me acuerdo si era la Plaza Uruguaya o la Plaza Italia, porque los cursos para aprender estos son costosos, ¿sí? Yo hice lengua de señas en el Instituto de Lenguas de Señas del Paraguay luego, porque el año que yo iba a empezar mi pasantía, a mí me agarró el miedo de qué va a pasar si es que a mí me cae un paciente con hipoacusia y yo no sé cómo se va a comunicar conmigo, qué le voy a decir, qué voy a hacer. Entonces me entró en pánico y hice un curso express, ¿sí? Em, yo le insisto a todas las personas, a todos mis alumnos de psicología que hagan estas capacitaciones, estos cursos o asístanse, eduquen en esta área, en esta arista, porque otra vez caemos en el que no hay instrumentos que evalúen, ¿sí? Mi nivel de depresión, ansiedad o diagnosticarle TLP quizás a alguien que tiene esto, ¿sí? Porque no crean que la persona que tiene ceguera o sordera tiene eso nomás y ya, ¿sí? Que no puede llegar a tener algún trastorno psicológico, alguna dificultad psicológica y también tiene esta excepcionalidad visual nomás, ¿sí? Por eso les digo, la palabra comorbilidad ya está en desuso, pero hablando mal y pronto sería eso. Entonces, por eso a mí me encantaría que ustedes se capaciten en eso, ¿sí? Es muy lindo, es muy interesante conocerle a las personas así. Se asombran luego cuando son ellos quienes intentan comunicarse contigo, ellos otra vez tienen que tratar de superar su propia discapacidad y cuando vos le respondes en lengua de señas es como que ya estás, gracias, al fin, ¿verdad? Entonces, es una experiencia muy linda, sí, les digo, les puedo pasar este que es gratuito, como hay otros cursos que sí tienen un costo con clases grabadas y su certificado lindo y todo, sí, pero es súper importante que manejen esto, sí. Así como practican inglés, practican portugués, italiano, lo que sea para salir del país y eso, este también es súper importante, sí. Entonces, hasta ahí entonces podemos dejar la clase de hoy. Eh, de tener. Ahí está. Bueno, ¿alguna consulta? Hola, profe, Anotada la discúlpame. recomendación, profe. Sí, decime. El trabajo académico, Ujú. discúlpame si no estoy enterada al respecto. Quisiera saber cómo se realizaría. Sí, el trabajo académico es la parte escrita de lo que va a ser la defensa del examen final, ¿sí? El estudio de caso ficticio. No sé si vos te incorporaste recién o te acordás de esto, porque hay una que se incorporó hace poco. No, profe, no estoy al tanto porque no estoy participando mucho de las clases. Por Ok, eso no te pregunto. súper. Recapitulando así re breve, para que se puedan ir a su otra clase. Va a ser un estudio de casos sobre un personaje que a ustedes les guste de una serie, película, libro, lo que sea, que tenga alguna excepcionalidad, ¿sí? Con los criterios de diagnóstico, ¿sí? Que hace que este personaje tenga una excepcionalidad para ustedes, un criterio de evaluación y luego un plan de tratamiento, ¿sí? De qué yo, Carolina Sosa, le aplicaría a este personaje para que tenga una buena calidad de vida, tanto en el ámbito escolar como en lo social, por ejemplo, ¿sí? Es en Entiendo, grupo, profe. es en Profe, ¿y grupo, sí, cómo tener el criterio diagnóstico si es de una serie o algo? Eso es lo que no entendí. sí, van a usar el DSM, ¿sí?
Sí, voy a subir en la plataforma cómo se va a hacer, ¿sí? Por Es como ejemplo, intentar diagnosticarle al Joker, profe. eso mismo, ahora justo les iba a decir de que seguro ustedes cuando ven alguna serie, alguna película, dicen, este tiene psicopatía porque esto. Entonces, eso mismo es, ¿verdad? Es diagnosticarle a un personaje y que no se quede solo en el diagnóstico, hagan un plan de intervención, ¿sí? Pero sí, les voy a subir todo cómo hacer. Gracias, profe. Dale. Nos vemos, chicos, entonces, ¿sí? Sí, profe. Dale, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, profe. Que pases bien. Gracias, gracias igualmente. Chao, chao.